Hola, hola, preciosuras. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro espacio favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente y como Sabu Copyright is que me encanta, en el universo turco que tanto nos apasiona. Estoy emocionadísima de teneros aquí una vez más. Espero que tu copyright is teniendo un día maravilloso, y si no, pues vamos a ponerle un poquito de chispa porque hoy tenemos un chismecito jugoso que estoy segura que os va a encantar. Como ya Abru Copyright is adivinado por el título, hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo, que nos ha hecho suspirar, que nos ha roto el corazón superíndice 3N cuando se separaron y que ahora podrán estar dándose una segunda oportunidad. Hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. La noticia o mejor dicho los rumores, viene corriendo como la superíndice 3 Lbora y yo como buena detective de Farundula turca, no puedo dejar pasar esta ocasión superíndice 3N para analizarlo todo, diseccionarlo al simo y compartir con vosotros mis teorías, mis fuentes, y todo lo que he podido averiguar. Vamos a sumergirnos en este culebro superíndice 3N de la vida real, vamos a ver las más menosales, los indicios, las miradas. Todo cuenta. Porque como bien dice el título, sus ojos lo dicen todo. Que preparaos un cafecito, relajaos, y vamos a cotillear juntas. Y antes de que empecemos a desgranar esta bomba, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis videos, porque aquí siempre encontraru copyright is las últimas noticias, los mejores chismes y mis análisis ese profundo sobre vuestras series y actores favoritos. Que ya sabu copyright is a suscribirse. Ahora vamos al luo. Bien, vamos a contextualizar un poquito para los que sois nuevos en el canal o para aquellos que no recordúis todos los detalles. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo entero gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Pu Haro Show más menos Ador, como la conocimos en muchos pauses. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión superíndice 3N, y pronto los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular. Durante meses negaron cualquier relación superíndice 3N de ese ayu de la profesional, pero las imágenes que se filtraban, las declaraciones ambiguas, las miradas superíndice 3 implices. Todo apuntaba a que había algo muy de ese. Y luego finalmente lo confirmaron. Fue un romance fugaz, intenso, pero que terminó superíndice 3 de forma abrupta, dejando a muchos de sus fans con el corazón superíndice 3N roto. La ruptura fue turbulenta con acusaciones cruzadas, indirectas en redes sociales, y un distanciamiento que parecía definitivo. Ambos siguieron con sus vidas, con sus carreras y con otras relaciones. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, un matrimonio que también copyright en terminó superíndice 3 en divorcio hace relativamente poco. Can por su parte ha estado enfocado en su carrera internacional, trabajando en Italia y otros países. Pero ahora, meses después copyright ese de que ambos hayan retomado la solterua, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N han vuelto a encender la chispa de la esperanza en muchos de sus seguidores. ¿De du superíndice 3N surgen estos rumores? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. La primera más menos al y quizu la ese evidente son las coincidencias. Su copyright que puede sonar a tu superíndice 3 pico, pero en el mundo del espectáculo, las coincidencias no suelen ser tales. Tanto Demet como Can han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos, en las mismas fiestas. Por supuesto podrá ser pura casualidad, pero la frecuencia de estas coincidencias es, como mínimo, sospechosa. Por ejemplo, ambos estuvieron en la misma fiesta de cumpleaños más menos os de un amigo en común hace unas semanas. No hay fotos de ellos juntos, al menos no públicamente, pero varias fuentes confirmaron que estuvieron en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y no es la única vez. También copyright se les ha visto en los mismos restaurantes, en los mismos gimnasios, incluso se rumorea que han estado vacacionando en el mismo destino, aunque en diferentes momentos. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales, que como sabu copyright is, son una fuente inagotable de información superíndice 3N, y de desinformación superíndice 3N, también copyright N hay que decirlo. Tanto Demet como Can han estado muy activos en sus perfiles, publicando fotos y videos de sus actividades diarias.
Y si bien no hay ninguna publicación superíndice 3N en la que aparezcan juntos, hay ciertos detalles que han llamado la atención superíndice 3N de los fans S observadores. Por ejemplo, ambos han publicado fotos con el mismo paisaje de fondo, aunque desde diferentes subcondiéresis nulos. También Copyright N han compartido historias con la misma música, canciones que casualmente hablan de segundas oportunidades y de amor verdadero. Su copyright que puede parecer una interpretación superíndice 3N un poco rebuscada, pero en el mundo de las redes sociales, cada detalle cuenta, cada like, cada comentario, cada canción superíndice 3N. Todo tiene un significado. Pero Mood S.A.U. De las coincidencias y las redes sociales, lo que realmente ha alimentado los rumores de una reconciliación superíndice 3N es el lenguaje corporal. Como os dije al principio, sus ojos lo dicen todo. Hay videos y fotos de ambos en los que se les ve interactuando, hablando, riendo. Y en esas imágenes, se puede apreciar una conexión superíndice 3N especial, una química que aún estuvo presente. La forma en que se miran, la forma en que se tocan aunque sea de forma casual, la forma en que se ruen juntos. Todo indica que hay algo más de ese que una simple amistad. Y es que como dice el refrán N, donde hubo fuego cenizas quedan. Y en el caso de Demet y Can, parece que esas cenizas aún estuvieron lo suficientemente calientes como para volver a encender la llama. Por supuesto todo esto son solo rumores, especulaciones, teorías. Nada estuvo confirmado oficialmente. Ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Pero como sabu copyright is en el mundo del espectáculo, el silencio también copyright N es una respuesta. Y el hecho de que no hayan desmentido los rumores, de que no hayan negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, es lo que alimenta a UNM es la esperanza de sus fans. Y hablando de fans, la reacción superíndice 3N a estos rumores ha sido abrumadoramente positiva. Muchos de sus seguidores están deseando que vuelvan a estar juntos, que se den una segunda oportunidad, que retomen la historia de amor que dejaron inconclusa. Hay páginas de fans dedicadas exclusivamente a apoyar su reconciliación superíndice 3N, grupos de chat en los que se analizan cada detalle, cada movimiento, cada mirada. La pasión superíndice 3N que despiertan Demet y Can es innegable. Pero también copyright N hay voces discordantes, personas que creen que es mejor que sigan caminos separados, que su relación superíndice 3N ya tuvo su momento y que no deberían intentar revivir el pasado. También copyright N hay quienes piensan que todo esto es una estrategia publicitaria, una forma de generar expectación superíndice 3N y de mantenerse en el candelero. Personalmente creo que es difícil saber cuál es la verdad. Solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos, lo que sienten, lo que quieren. Pero como espectadora, como fan, como alguien que disfruta superíndice 3 mucho de su química en pantalla y fuera de ella, me gustaría creer que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Creo que ambos han madurado, han aprendido de sus errores, han superado sus diferencias, y que podrán tener una relación superíndice 3 en mood, ese su superíndice 3 lida y duradera que la que tuvieron en el pasado. Pero también copyright N entiendo si prefieren seguir siendo amigos, si creen que es mejor no arriesgarse a volver a sufrir, si han encontrado la felicidad por separado. En definitiva, solo el tiempo dirá copyright pasaru con Demetuz Demir y Can llaman. Lo que es cierto es que su historia sigue generando interu copyright S, sigue despertando pasiones, sigue siendo un tema recurrente en el mundo del espectáculo turco. Y yo como siempre estaré copyright AQ para manteneros informados de todas las novedades, de todos los rumores, de todas las teorías. No os perdudis ni un detalle. Y hablando de detalles, vamos a profundizar un poco más en el lenguaje corporal, que creo que es una de las claves para entender lo que está pasando entre Demet y Can. Como os dije antes, sus ojos lo dicen todo. Pero no solo los ojos, también copyright en sus gestos, sus posturas, sus movimientos. Todo comunica. Por ejemplo, hay un video que ha circulado mucho en las redes sociales en el que se ve a Demet y Can hablando en un evento. En un momento dado, Demet se ríe de algo que dice Can y le toca el brazo de forma casual. Es un toque sutil, casi imperceptible, pero que denota cercanía, confianza, familiaridad. Luego Can le devuelve la mirada y le sonríe de una forma muy especial, una sonrisa que transmite cariño más menos o complicidad, admiración superíndice 3N. Es una sonrisa que no se le ve a Can con cualquier persona,
es una sonrisa que solo le dedica a Demet. Otro detalle interesante es la forma en que se posicionan el uno con respecto al otro. En muchas fotos y videos, se les ve muy cerca, casi rozándose. Y aunque podrá ser simplemente por falta de espacio, también copyright n podrá ser una seu más menos al de que se sienten seu superíndice 3 modos el uno con el otro, de que disfrutan de su cercano a fúsica. También copyright n es importante prestar atención superíndice 3n a la forma en que se visten cuando coinciden en un evento. A veces se les ve con estilos similares, con colores que combinan, como si hubieran coordinado sus looks de forma inconsciente. Su copyright que puede sonar un poco descabellado, pero en el mundo del espectáculo, estas cosas no suelen ser casualidad. Y por último, pero no menos importante, es la actitud que muestran el uno hacia el otro. Se les ve relajados, divertidos, CU superíndice 3 modos. No hay tensión superíndice 3n, no hay incomodidad, no hay resentimiento. Parece que han superado sus diferencias y que han aprendido a llevarse bien, incluso después copyright ese de su ruptura. Todo esto sumado a las coincidencias, a las redes sociales, y al silencio que han mantenido sobre los rumores, me hace pensar que hay algo más ese que una simple amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman. No su copyright si volver a estar juntos, no su copyright si se dar una segunda oportunidad, pero lo que su copyright es que su historia no ha terminado, que aún hay capítulos por escribir, y que yo estar copyright acu para contur. Roslos todos. Pero vamos a ser realistas, chicas. La vida no es un cuento de hadas y las reconciliaciones no siempre son fáciles. Hay muchos obstáculos que podrán impedir que Demet y Can vuelvan a estar juntos. En primer lugar, es el tema de sus respectivas carreras. Ambos son actores muy exitosos con agendas muy apretadas y con compromisos profesionales en diferentes pausas. Conciliar sus horarios e encontrar tiempo para verse, para estar juntos, podrá ser un gran desafío. En segundo lugar, es la presión superíndice 3n medio urtica. Su relación superíndice 3n siempre ha estado bajo el escrutinio público, y cualquier movimiento que hagan será analizado al detalle, criticado, juzgado. Lidiar con esa presión superíndice 3n constante podrá ser agotador y da un más menos sino para su relación superíndice 3n. En tercer lugar, es el tema de sus exparejas. Tanto Demet como Can han tenido otras relaciones después copyright ese de su ruptura, y esas relaciones podrán haber dejado heridas, resentimientos, o incluso algún tipo de compromiso que les impida volver a estar juntos. Y por último, pero no menos importante, es el miedo al fracaso. Ambos ya han experimentado el dolor de una ruptura, y podrán tener miedo de volver a pasar por lo mismo. Arriesgarse a una segunda oportunidad implica enfrentarse a la posibilidad de volver a sufrir, y no todo el mundo está dispuesto a correr ese riesgo. Por lo tanto, aunque me gustaría creer en un final feliz para Demet y Can, también copyright n soy consciente de las dificultades que podrán encontrar en el camino. Solo ellos saben si están dispuestos a superar esos obstáculos, si están dispuestos a luchar por su amor, si están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Y pase lo que pase, lo importante es que sean felices, que encuentren la paz, que sigan creciendo como personas y como profesionales. Y si eso implica estar juntos, pues genial. Y si no, pues también copyright n esto bien. Lo importante es que hagan lo que les haga sentir bien, lo que les haga sentirse completos. Bueno, preciosuras, hemos llegado al final de este video lleno de chismecitos y teorías sobre la posible reconciliación superíndice 3n de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado las coincidencias, las redes sociales, el lenguaje corporal, y los obstáculos que podrán encontrar en el camino. Hemos visto que sus ojos quizás lo dicen todo, pero que la realidad puede ser mucho más compleja. En resumen, aunque los rumores de una reconciliación superíndice 3n son fuertes y la esperanza de muchos fans estuvo encendida, nada estuvo confirmado oficialmente. Solo el tiempo dirá que copyright pasará con Demet y Can, y si se dará o no una segunda oportunidad. Pero lo importante es que ambos sean felices, que sigan creciendo como personas y como profesionales, y que hagan lo que les haga sentir bien. Y nosotros como sus fans debemos respetar su decisión superíndice 3n, sea cual sea. Quiero agradeceros de corazón superíndice 3n por haber visto este video hasta el final. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y que os haya dejado con ganas de Moon S. Ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3n.
Creu copyright is que Demet y Can volveru a estar juntos? ¿Os gustaría que se dieran una segunda oportunidad? ¿O pensu is que es mejor que sigan caminos separados? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Y para terminar, como siempre, os invito a darle like a este video si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. No olvidu copyright is activar la campanita para que no os perdudis ninguno de mis videos, porque acu siempre encontraru copyright is las últimas noticias, los mejores chismes y mis análisis ese profundo sobre vuestras series y actores favoritos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, preciosuras. Os quiero un montu superíndice 3n y nos vemos en el superíndice 3 simo video. Un beso enorme.